Muy buenos días, chicos. Vamos a comenzar el día de hoy. ¿Qué pasó? ¿Por qué no están presentes? No lo sé, pero vamos a continuar. En primer lugar, chicos, recuerden una disculpa el desfase, nada más que fue una cuestión que quedó un poquito fuera de mis manos en su momento. Entonces, para quienes tienen ahí de atraso revisar la sesión pasada de streptococos y estafilococos, pues tienen chancecito de ponerse al corriente. Recuerden que está la tarea de conociendo a Neisseria y hoy vamos a conocer a Mycobacterium, ¿sale? Entonces, dentro de lo que es Mycobacterium, a ver, nada más regálenme unos segundos. Sí, sí se está visualizando bien. Dentro de lo que es Mycobacterium, es en sí un género de varias especies que pertenecen a una familia muy, muy grandota que se conoce como Mycobacteriaceae. Ay, perdón, parece trabalengua, ¿verdad? Mycobacteriaceae. Y en cuanto a esta familia, lo que tienen de diferente o de característico es que contienen ácidos micólicos en su pared. Ojo, esta propiedad de ácido micólico es muy importante porque cuando hablemos de tinciones, pues justo ahí va a haber unos detalles que debemos de tener en consideración, sobre todo acuérdense de la tinción de Gram. Sin embargo, ahorita lo mencionamos. Entonces, la mayoría de las micobacterias, perdón, son patógenas, ¿sale? En términos globales, pero la mayoría son oportunistas. Ustedes saben que cuando hablamos del oportunismo, hablamos de esta situación de que el sistema inmune no es competente, ¿sale? Y tenemos aquellas que ni ton ni son, pero forman especies que son saprobias, que pueden ser parte, de hecho, de la flora nativa de algunas regiones, pero al ser parte de esta flora nativa, pues no van a generar algún daño, ¿no? Al contrario, nos pueden hasta proteger. Entonces, la mayoría de micobacterias son como contrarias, porque puede haber aquellas que son de crecimiento lento, porque se requiere tiempo considerable, muchas veces semanas, y podemos tener aquellas que crecen muy rápida en cuestión de días. Entonces, pues ahí es como un tanto variable, desgraciadamente. Dentro de las características que poseen es que son bacilos, aerobios. Aquí si se dan cuenta no les hablo anaerobios o aerobios facultativos, no, son estrictos aerobios, no forman esporas y en teoría, lo voy a decir muy entrecomillado, son gram positivos. Sin embargo, la tinción de gram no es la adecuada porque tienen la característica de ser ácido alcohol resistentes. ¿Por qué? Porque justo tienen los ácidos micólicos en la pared. Entonces, pues una vez teñidos no se van a decolorar con la solución de alcohol etílico al 95%. Entonces, por esta cuestión es ahí como el pequeño detallito que tenemos, ¿no? O sea, no los podemos como clasificar en sentido estricto de tensión de Gram porque no es realmente el más adecuado. Dentro de Mycobacteria tenemos más de 50 especies, pero las más patógenas o las que podemos decir que son hasta letales para nosotros, podemos destacar a Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium avium intracelulare y Mycobacterium leprae, principalmente, de las cuales Mycobacterium tuberculosis pues es la mera, ¿no? Por así decirlo. Y aquí les voy a hacer una aclaración, chicos, aprovechando. Me van a tener que disculpar, bueno, no a mí, sino esta parte de micro, porque desgraciadamente bacterias, bueno, en general microorganismos,
tenemos demasiados. Entonces, no se me desesperen si ahorita tienen esta percepción de que no avanzamos, pero es que realmente existen muchísimas, muchísimas bacterias. Ahorita estamos viendo las más relevantes y de hecho, pues tenemos que ir aquí como intercambiando, ¿no? De hecho, aquí les voy a hacer una sugerencia. La mejor manera como ustedes lo pueden aprender, y que de hecho yo en su momento lo hice y creo que me sirvió mucho, abran un Excel y vayan colocando, ustedes decidirán si ponen las bacterias en las filas o las bacterias en las columnas y las características como lo hemos revisado, ¿no? O sea, características de la bacteria, las características epidemiológicas, los mecanismos de patogenia y patogenicidad, las manifestaciones clínicas, los métodos de diagnóstico, los tratamientos y, ojo, ahí les pongo de tip que de los tratamientos siempre vayan colocando entre paréntesis a qué grupo de antibióticos pertenecen y prevención si es que aplican, porque de esta forma, crean ustedes, ya lo van a tener como más a la mano y pues lo pueden ir repasando, ¿sale? Porque de verdad son muchísimos microorganismos y todavía falta ver virus, igual vamos a ver los más relevantes. Entonces, aquí en Mycobacterium nos vamos a enfocar específicamente con Mycobacterium tuberculosis, ¿sale? Porque es creo que de la más relevante. Ay, permítame, es que no le estoy moviendo la diapositiva. Bueno, antes, perdón, me estoy, a ver, ¿se los puse o no? A ver, denme un segundo, ¿eh? Bueno, ahorita se los menciono de tuberculosis, las características epidemiológicas. Primero les escribo a tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis, pues es esta bacteria que de hecho se conoce desde hace muchísimo. Desde 1865, por ahí más o menos, se dice que la describió Villemy, y hasta 1882 Koch pudo aislarla y logró incluso inocularla de forma experimental. Entonces, tuberculosis nos ha acompañado desde hace muchísimo tiempo en nuestra historia. Y de hecho, actualmente la Organización Mundial de la Salud estima que de forma anual se presentan más o menos 3 millones de muertes derivado de Mycobacterium tuberculosis. Por eso insisto, vamos a revisar únicamente Mycobacterium tuberculosis porque es la más relevante. Entonces, hay un complejo llamado Mycobacterium tuberculosis, donde tenemos algunos agentes que incluyen Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum, Mycobacterium caneti, Mycobacterium microti, Mycobacterium caprae y Mycobacterium pinipedi. No se los coloqué en la diapositiva porque finalmente estos agentes de tuberculosis atacan a otros organismos vivos, ¿sale? Entonces, regresando con esta parte del Mycobacterium, pues son unos bacilos chiquititos, más o menos miden de 1 a 10 micrómetros de longitud. Recuerden, Mycobacterium en términos globales son ácido alcohol resistentes, ¿sale? Sobre todo, tinción de Gram, ya vimos que no es ideal, pero incluso con tinción de Ciel-Nielsen y otra tinción que se llama tinción de Kim-Jong. Entonces, son bacterias que necesitan estar de forma intracelular necesariamente y sobre todo son muy afines a las células fagocíticas, sobre todo macrófagos y monocitos. Entonces, ahorita mencionando esta cualidad de que son microorganismos fagocíticos, ya está destacando, pues, contra qué va a estar actuando y por qué es que es tan letal, ¿no? Entonces, hablando de Mycobacterium tuberculosis, principalmente yo creo que, bueno, no, yo no creo. Lo que está reportado es que en el 90% de los casos, la afección principal corre sobre pulmones. Por eso el nombre Mycobacterium tuberculosis, principalmente ahí va a afectar.
el 6% a sistema nervioso central, 2% aparato digestivo y el otro 2% lo podemos encontrar ya diseminado. Sin embargo, ojo aquí, en la mayoría de los casos nosotros adquirimos la infección por Mycobacterium, o bueno, adquirimos el microorganismo a través de la inhalación del bacilo. Entonces, llega el bacilo, se instala, forma un foco primario en pulmones y posteriormente se disemina. Pero, ojo, existen otras formas, como es el caso de la leche, aquí les coloqué, y aquí me faltó de hecho también la piel. Por ejemplo, les coloqué el de la leche porque dentro de las causas o motivos para no dar lactancia materna es en aquellas mamás que tienen tuberculosis activa no tratada y que de tratamiento se van a dar cuenta que es un tratamiento muy largo y muy pesado. Entonces, realmente, hasta que la mamá haya erradicado a Mycobacterium realmente. El tiempo de incubación de Mycobacterium tuberculosis más o menos está sobre las 2 a 4 semanas. Sin embargo, puede tardar muchísimo más. Les decía al inicio, podemos tener aquellas micobacterias que crecen rápido, pero justamente esta no es de un crecimiento rápido. Tampoco es de las más lentas, pero no es precisamente rápido. Ahora, dentro de las características epidemiológicas que tenemos en el caso de Mycobacterium, es que se encuentra en todo el mundo, sobre todo en aquellos países que están en vías de desarrollo. Por ejemplo, en México, pues tendríamos que hablar principalmente de lugares que existen altos índices de marginación. Sobre todo en México, más del 65% de los jóvenes menores de 15 años tienen reacción positiva a tuberculosis. Sin embargo, se infectaron, pero no tuvieron propiamente el trastorno, afortunadamente. ¿Por qué? Porque afortunadamente el factor nutricional les protegió. Ahorita menciono un poquito más de esto. No sin antes mencionar que la desnutrición es el factor más importante. ¿Por qué? Saliéndonos un poquito de Mycobacterium y saliéndonos un poquito de este hecho aislado de hablar del sistema inmune, en la nutrición siempre se menciona un buen estado nutricional va de la mano con un buen sistema inmunológico. Entonces, muchas veces la precariedad de la dieta la podemos encontrar variada. Nunca hay una desnutrición. Bueno, sabemos que requerimos macronutrimentos, micronutrimentos y de los micronutrimentos hacemos alusión a vitaminas y a minerales. Entonces la desnutrición, a pesar de que antropométricamente, es decir, en mediciones, podamos resumirla en desnutrición proteica o energética o energético-proteica, las carencias nutricionales, los déficits, nunca son homogéneos, porque puedo tener déficit de hierro, de vitamina A, o sea, a esta parte va. Y entonces esto está muy relacionado con el buen funcionamiento del sistema inmune y por eso ahorita que les decía, en México, o sea, el tema está en que sí se adquiere, sin embargo, afortunadamente el padecimiento no se desarrolló tal cual. Entonces, también algo importante de las características epidemiológicas, influye mucho la convivencia en el sentido de cuántos individuos viven en un lugar, por así decirlo, porque, por ejemplo, después de toser, las partículas son infectantes hasta por 30 minutos y pueden sobrevivir por largos periodos en el esputo. Entonces, podemos infectarnos hasta en el 30% de los contactos cercanos, imagínense.
Por esta razón, pues es muy importante estar cuidando cómo es el patrón epidemiológico, bueno, cómo es el comportamiento epidemiológico en poblaciones marginadas, en sitios donde se considera endémico, también cuidar población vulnerable, es decir, cualquier individuo con un bajo peso corporal, chiquitines menores de 5 años y absolutamente cualquier paciente que pueda estar con un síndrome carencial, pero también en pacientes que tienen inmunocompromiso, porque la mortalidad se asocia más con otros agentes infecciosos. Entonces, es muy interesante, ¿no? Realmente es muy, muy interesante el Mycobacterium, pero de lo relevante son estas características. Entonces, dentro de la tuberculosis podemos tener diferentes presentaciones, pero las podemos resumir en estas tres. O sea, podemos hablar de la tuberculosis pulmonar primaria, de la tuberculosis, perdón, de reactivación y de las complicaciones. Entonces, hablando en el sentido de la tuberculosis pulmonar primaria, son esas lesiones que se producen al momento de que se da la colonización a nivel pulmonar. Entonces, cuando esto ocurre, da lugar a algo que se conoce como neumonitis, que aquí lo tenemos colocado. Entonces, se disemina, se sigue diseminando el Mycobacterium de tal suerte que llega a los nódulos linfáticos del hilio pulmonar. Entonces, se va a desarrollar un nódulo que se conoce como el nódulo de Ghon. Y esto en conjunto, es decir, la neumonitis, ataque a nódulos linfáticos, el nódulo de Ghon, constituyen algo que se conoce complejo primario. Y en este estadio de evolución, el paciente, ¿qué va a presentar? Pues todo lo que estamos observando aquí. Va a tener fiebre. La fiebre puede ser por las tardes o por las noches. Aquí una disculpa que no lo coloqué, pero sería como un factor importante. La fiebre es por tardes o por noches, habitualmente. Se acompaña con anorexia, con astenia y diaforesis, pero la diaforesis, miren, aquí qué mala onda soy, ¿verdad? Aquí sí les puse que es vespertina. Ahora, también se va a acompañar con debilidad, con disnea, se pierde el peso de forma progresiva. La tos es muy variable porque podemos tener tos con esputo purulento o bien con esputo mucosanguinoliento o bien con esputo sanguinolento propiamente. Entonces, pues se da la infección y toda esta cuestión, y si el paciente tiene un sistema inmune eficiente, va a remitir poco a poco. Entonces, estas lesiones que les mencionaba, que dan lugar a las neumonitis, el ataque a nódulos linfáticos y el nódulo de Ghon, se van reabsorbiendo. Sin embargo, esta reabsorción no quiere decir que ya, muchas gracias, ya el bacilo dijo, nos vemos, no, de hecho el bacilo puede permanecer viable por muchos años en las lesiones que queden, ¿sale? Entonces, aquí les coloco, puede tener resolución espontánea, sin embargo, afecta más a niños, ¿por qué? Ay, perdón, por esta cuestión, queda ahí viable y entonces, pues imagínense, yo comparo los años que le quedan a un niño versus los años que me quedan a mí, pues obviamente hay una diferencia, ¿no? Entonces, desgraciadamente dentro de esta resolución hay una diseminación, ¿no? La diseminación se da por vía hemática, entonces, pues finalmente cuando se disemina por vía hemática, va a generar lesiones chiquitas que se conocen como lesiones miliares, y van a quedar ahí retenidos que los bacilos, perdón, Mycobacterium,
que justamente nos va a dar esta cuestión siguiente, una tuberculosis de reactivación, en donde se reactivan estos focos primarios de la infancia que quedaron en los hilios pulmonares, se da una proliferación porque el sistema inmune está comprometido y entonces pues se dan todas las presentaciones. Ojo, también se puede presentar como resultado de una reinfección exógena, es decir, a lo mejor el paciente estaba más o menos ahí, como que sí, como que no el sistema inmune, pero tuvo contacto con una persona contagiada, entonces da por resultado que esta reactivación. Entonces, pues genera lo mismo, ¿no? Tos crónica, se pierde el peso, hay palidez, hay esputo, puede haber hemoptisis y sobre todo ya cuando hablamos de la tuberculosis de reactivación, es habitual el desarrollo de cavidades pulmonares. Entonces, pues aquí vamos a tener variantes. Ay, me van a disculpar que aquí no se los puse, pero ahí ustedes anoten las variantes. Podemos hablar de tuberculosis bronquial, tuberculosis pleural, tuberculosis neumónica, tuberculosis miliar y cavitada. O sea, son como las diferencias que podemos tener. Entonces, quiero que observen, aquí no estamos hablando tal cual como, ¿cómo les diré? Es como hablar de la evolución, no tan solo del microorganismo, sino del microorganismo con base al ciclo de vida y del estado fisiológico, bueno, el estado ciclo, salud, enfermedad de un individuo. Por eso es que es como tan, no complicado, pero sí es un tanto difícil, ¿no? Hablar de la tuberculosis. Entonces, dentro de las complicaciones, pues muchas veces se observan dentro de la primera etapa del trastorno, porque después de meses el paciente queda estable y las complicaciones son infrecuentes. Entonces, las complicaciones tempranas lo que van a incluir es derrame pleural, meningoencefalitis, linfadenitis periférica. También hay tardíos, ¿sale? Tardíos, ¿en dónde me puede afectar? En los huesos, a nivel renal, a nivel cutáneo, a nivel peritoneal, ocular, genital, entre otros. Sin embargo, ya son los menos frecuentes, ¿sale? Y en el periodo de incubación, les decía que muchas veces es variable, se puede dar en cuestión de semanas, el promedio queda en esas 2, 4 semanas. Ahora, aquí lo que les vuelvo a colocar es esta cuestión de que se puede infectar hasta el 30% de los contactos cercanos. De hecho, una persona infectada puede contagiar a 10 a 15 personas en un año. Y de esos que contagió, el 5 al 10% desarrollarán la enfermedad en algún momento de la vida. Y de ahí, de ese 5 o 10%, algunos morirán, sonó muy feo, perdón, pero sí, o sea, una realidad es que los más susceptibles sí pueden llegar a fallecer. Insisto, la susceptibilidad de qué va a depender del estado nutricional, del estado inmunológico y también pues de el recibir o no un tratamiento adecuado y oportuno. Esto es muy, muy importante. Entonces, aquí me van a perdonar porque empecé, híjole, a ver, espérame. Es que no, a ver, espérame tantito, denme un segundito. Aquí les puse un poquito diferente el esquema, ya ven que siempre empiezo con esta parte de la patogenia y luego las manifestaciones clínicas. Porque la patogenia sí está algo ahí enredadilla, pero a ver, permítanme.
Ay, ahorita les voy a abrir la presentación.
Está tardando un poquito en cargar, chicos, entonces permítanme tantito mientras continúo explicando esta parte para no quedarnos atrasados, ¿no? Principalmente. Entonces, dentro de la patogenia, partimos de aquí, ¿sale? De la parte superior central del circulito, en cuanto se proyecte la diapositiva, ¿verdad? No sé si ya estén viendo. Pero entonces en la patogenia vamos a distinguir en el momento que se inhalan los vacíos. ¿Qué van a hacer? Van a llegar a los ganglios y a los alvéolos. Entonces, finalmente, hay factores que son importantes porque, pues a lo mejor el huésped tiene una buena respuesta inmune o por el contrario hay mucho daño. Entonces, pues en la infección primaria muchas veces los tubérculos se van a multiplicar, los tubérculos, perdón, Micobacterium inmune va a decir, oye, ¿tú qué estás haciendo acá? Nos lleva a esta parte, creo que no sé si llegas a ver, pero pasa el sistema inmune con Micobacterium, que pues básicamente aquí los macrófagos se van atácticos, también los linfocitos se van a ver atraídos. Entonces, los linfocitos, perdón, los vasos que lleguen, te van a decir, tú aquí no eres nadie. Entonces, van a entrar los macrófagos y se van a multiplicar y van a sobrevivir. Existe un factor que se llama factor cordón que permite el desarrollo de Mycobacterium en agregados laterales parecidos a cuerdas, por eso factor cordón, y tiene actividades relacionadas con la virulencia. Por ejemplo, altera la función de los lisosomas de los macrófagos, inhibe la migración de los leucocitos. Entonces, los macrófagos no activados fagocitan a las micobacterias, pero no pueden controlar la infección. Entonces, los bacilos, ¿qué hacen? Destruyen a los macrófagos, se liberan, progresan, vienen más macrófagos, van a quererlo fagocitar. Entonces, se va haciendo todo un merequetengue espantoso, de tal suerte que se van a diseminar de forma directa a los ganglios linfáticos, principalmente. Entonces, aparte de diseminarse a ganglios linfáticos, también se van a diseminar por vía hemática. Justamente pasamos de aquí, de esto acá, a la diseminación hemática, que es muy, muy importante. Entonces, insisto, aparte de esa diseminación, recordemos que hablamos de que generan lesiones, ¿no? Y estas lesiones son importantes porque, pues obviamente van a ser el sitio donde se pueden quedar como viviendo, ¿no? O sea, como hacer su pequeño conjunto residencial. Entonces, 3 a 10 semanas después del inicio de la infección, en respuesta a todo lo previo mencionado y junto con componentes de la pared celular, como son los fosfolípidos, ocasionan que el centro de la lesión, de donde se quedaron la micobacteria, se desmorone y adquiera una apariencia como la del quesito, ¿no? La del quesito que nos ponen en las caricaturas que tienen unos hoyos, ¿no?
Entonces, este proceso, perdón, se conoce como gaseificación, donde generalmente son esterilizados los focos de infección y la lesión gaseosa se drena en los bronquios. Normalmente ese drenaje, ¿qué pasa? Se vuelve a aspirar y se distribuye a otras partes del pulmón o se puede distribuir a estómago e intestino por medio de la dilución. Entonces, esto favorece a que vaya a que siga migrando, ¿no? Entonces, pues realmente la distribución se vuelve sistémica y unos cuantos casos, bueno, se los digo así muy, muy campante, ay, permítanme, no sé qué estoy haciendo, unos cuantos casos van a ser los que van a ser graves, más o menos, ay, permítanme tantito, eh, más o menos el 10% de los pacientes infectados pues pueden desarrollar la enfermedad en una presentación grave, inclusive letal, ¿no? Y la recuperación pues es tardada. Ahorita vamos a ver el por qué. Ahora, el por qué, aparte de cómo actúa Mycobacterium, un segundo, 75, lo voy a hacer más chiquito, espero que no se vea tan mal. Ahora, dentro de los factores de virulencia, o sea, aparte de este mecanismo de patogenia, los factores de virulencia son amplios y a pesar de ser amplios, se dividen en dos grupos. O sea, podemos hablar de los factores de virulencia relacionados con los componentes de pared, dentro de los cuales vamos a encontrar unos muy importantes que son los sulfátidos, y tenemos los factores de virulencia relacionados con las proteínas. Entonces, la verdad es que está aquí todo como enmarañado. A ver, espérenme tantito, me está dando una opción aquí el Google. Déjenme le pico a ver si me soluciona. Ah, miren qué diferencia. A ver, quiero hacer una prueba. Ay, qué padre, miren, no sabía. Estoy aprendiendo con Google, perdón. Ya es que ya vi cómo controlar desde acá, no sabía. Ya aprendí hoy algo nuevo. Entonces, dentro de los factores de virulencia, los componentes de pared, la pared de esta bacteria tiene 3 capas. Y en estas 3 capas vamos a tener a los ácidos micólicos que les mencionaba que tienen micobacteria en términos generales. Entonces, posee muchísimos compuestos, por ejemplo, peptidoglucolípidos, glucolicoproteínas, sulfátidos, entonces son factores importantes. Sin embargo, ninguno solo, o sea, por sí solito, se puede considerar como un factor de patogenicidad propio, ¿sale? Entonces, aquí es importante destacar que es más bien una conjunción que se da. ¿Se acuerdan del factor cordón que les había mencionado? Pues el factor cordón, adicional a estos componentes de pared, es importante porque gracias a ese factor cordón, lengua a la traba, dijeran, causa esta agrupación de los bacilos, ¿no? Pero justamente para que el factor funcione, necesita componentes de la pared, como es el caso de los sulfátidos, que son glucolípidos que reaccionan o que están, ¿cómo decirlo?, unidos a esta virulencia. Sin embargo, reitero, por sí solito, estos componentes de pared no funcionan o no son 100% responsables de la virulencia. Ahora, en cuanto a las proteínas, los factores de proteínas, los polipéptidos o proteínas inducen a la reacción a la tuberculina y a la proteína ligada a una fracción de cera. Entonces, las tuberculoproteínas son antigénicas y de hecho forman la base de la inmunización activa. Entonces, estos dos componentes son los que explican dentro de
Mycobacterium, el por qué generan el daño que generan. Sin embargo, son muchos. La verdad, aquí yo les voy a dar una recomendación. No les he cargado todavía el capítulo tal cual o sea, la fuente base, pero en cuanto se los cargue, por favor, vayan a a ver, no me acuerdo qué página era. Aquí, bueno, te permito un tantito. Esa página, es la página 696 del PDF. Entonces, en esa página van a tener un cuadrito que son los factores de virulencia y les va a poner colocados los factores en cuanto a las proteínas y los componentes de pared. Y es que ahí se van a dar cuenta que son un montonal. Entonces, ahorita se los dije como muy súper reducido, la reducción de la reducción, pero básicamente es destacando esto, ¿no? Es por componentes de pared y por componentes de la proteína. Entonces, dentro de los métodos de diagnóstico para poder dar con Mycobacterium tuberculosis, se puede hacer una baciloscopía con tinción de Ziel-Nielsen, que es la clásica búsqueda del bacilo en el esputo, en la que previamente se hizo digestión del moco con hidróxido de sodio y acetilcisteína. También hay otras pruebas que son a base de fosfato trisódico, puede ir en forma sola o mezclado con cloruro de benzalconio, perdón, es que luego me trago con los nombres, ¿verdad? Entonces puede ir solito el fosfato trisódico o con cloruro de benzalconio. Y también está la tensión de Ziel-Nielsen, también hay pruebas de inmunofluorescencia, nada más que el tema de las pruebas de inmunofluorescencia es justamente el costo, ya son un poquito más caros, ¿no? Entonces, también aparte de diagnosticar el microorganismo, es importante identificar la especie, porque pues obviamente el cuadro clínico es variable. Entonces, para poder hacer la detección, pues se tiene que dar como el cultivo, ¿no? Hay un cultivo que se conoce como sistema BACTEC, en donde en poco tiempo se detecta cuál es la micobacteria de la que se está hablando. Entonces, con base a la detección, podemos tener estas especies que va del grupo O al grupo 4, grupo 0, perdón, al grupo 4, que va de un crecimiento lento, muy lento, a un crecimiento rápido. Y dentro de esos grupos que tenemos ahí, por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis propiamente es de crecimiento lento. ¿Se acuerdan que les había mencionado otras que tienen Mycobacterium bovis, Mycobacterium complex, entre otros que les mencionaba? Esos son más rápidos. Entonces, dentro de los más frecuentes que les estoy mencionando, ¿cuál creen que es el más habitual? Pues obviamente es el grupo 0, que son de crecimiento lento. Ahora, perdón. Dentro del tratamiento, aquí ya viene el tema o el por qué es tan complejo la tuberculosis, porque se puede tratar con diferentes antimicrobianos, por ejemplo, el ácido paraminosalicílico, la isoniazida, el etambutol, la piricinamida, perdón, hasta el ciprofloxacina. Pero para tratar de llevar un tratamiento pues 100% exitoso, hay que apegarnos a ciertas reglas. Por ejemplo, asociar fármacos bactericidas y esterilizantes para tener una primera fase intensiva diaria con 4 medicamentos para evitar el desarrollo de bacilos resistentes. Y posterior a esa primera fase, se pasa a una segunda fase intermitente con 2 fármacos. Entonces, se tiene que cumplir el tiempo necesario de la terapia para evitar recaídas y ser bien estricto con el tratamiento, sobre todo porque, bueno, no me dejarán mentir, pero
No, pasa, ¿no? El doctor te dice cada 8 horas y, ay, chin, se me olvidó. Bueno, pues me lo tomo ahorita, no. O sea, aquí es importante ser muy, muy cuidadosos con todas las pautas que nos marque el médico, pues principalmente para evitar estos temas de la farmacoresistencia y lograr la curación por el tema de la resistencia que habíamos mencionado justamente, ¿no? Y que viene esta tuberculosis de recaída, de recontagio. Entonces, además de estos esquemas, hay 4 variantes de resistencia en la tuberculosis. Pueden ser monoresistentes. Tuberculosis puede ser monoresistente, o sea, solo un fármaco no le va a hacer cosquillas. Puede ser multidrogoresistente, que es resistente al menos a la isoniazida y a la rifampicina. Puede ser poliresistente, que resiste a más de un fármaco, pero no a la combinación de isoniazida y rifampicina. Y puede ser extensivamente drogoresistente, que básicamente es resistente a muchos, pero no a la isoniazida, rifampicina y a cualquier fluoroquinolona. Entonces, ay, perdón, la mejor forma de evitarnos estos temas es detectar oportunamente a Mycobacterium y pues estar haciendo los esquemas, pero súper controladísimos, ¿no? Muy, muy controlados en esa parte. La prevención, pues principalmente es a través de, aquí, ay, qué gacho, ¿verdad? No les puse la prevención, pero la prevención ahorita que les estaba haciendo como mucho énfasis, pues el cuidar el estado nutricional, y las condiciones higiénicas, pues yo creo que es lo principal. Aparte, por ejemplo, recuerden, les mencionaba otras micobacterias, como en el caso del Mycobacterium bovis, que en este caso es importante el cuidado, sobre todo en aquellas personas que trabajan con animales, pues el tener el esquema adecuado de la vacunación y todos los cuidados necesarios en la zootecnia, ¿no? Para evitar esta situación. Hay otras micobacterias que son atípicas, como en el caso de Mycobacterium avium intracelulare, que se las había mencionado al inicio, y otras, pero la verdad no las recuerdo como muy puntual. Sin embargo, la más pues fuerte, ¿no? La relevante es esta que estábamos viendo, Mycobacterium tuberculosis. Entonces, hasta aquí es lo comprendido el día de hoy, chicos. De tarea, me gustaría que fueran repasando porque regresando de vacaciones vamos a tener examen, van a decir, Julia, así que chiste, ¿no? Entonces vamos a revisar todas las bacterias que tanto ustedes se llevaron en la actividad asíncrona, cuando les decía que hicieran su tablita comparativa o que hicieran su resumen, y las que vimos en clase. ¿Qué les voy a preguntar para que más o menos sepan qué estudiar? No les voy a preguntar cuánto mide la bacteria, porque pues realmente eso es algo que clínicamente no lo van a ver. ¿Qué sí les puedo llegar a preguntar? Mecanismos de patogenia y patogenicidad, mecanismos de virulencia, por ejemplo aquí Mycobacterium. ¿Cuáles son los mecanismos de virulencia? Imaginen que es de opción múltiple, pues obviamente van a buscar aquella que diga los relacionados con mecanismos de pared y proteínas, ¿no? También les voy a preguntar manifestaciones clínicas, pero pues ya muy particulares, ¿sale? Por ejemplo, ¿qué síntomas te puede dar Mycobacterium tuberculosis? Pues no esperaría que dijeran diarreas como primera opción, ¿no? También en diagnóstico, solo las que sean como muy, muy particulares. Por ejemplo, pues Mycobacterium, sí les podría preguntar, pero realmente en diagnóstico no es algo que pregunto usualmente. Y tratamiento tampoco es algo que pregunte usualmente, solo recuerden los de primera elección, ¿vale? Entonces, cualquier duda, chicos, nos estamos viendo en la siguiente clase. Es
en 15 días, disfruten sus vacaciones, estudien mucho, no se llevan tarea más estar estudiando, ¿de acuerdo? Nos vemos la siguiente clase. Nos vemos.